El agua estaba en silencio. Un automóvil yacía en el fondo del lago, y no era por casualidad. Cuando los equipos de rescate lo sacaron, quedó claro que no se trataba simplemente de una muerte. Dentro estaba Mercia Nakashima, 28 años, abogada, sin marcas de frenado, sin gritos de auxilio. Una escena demasiado silenciosa para ser normal. Luego, la autopsia reveló algo que no debía existir en un accidente: un disparo en la cabeza de la víctima. Desde ese momento, la pregunta dejó de ser ¿qué ocurrió? Y pasó a ser ¿quién convirtió un asesinato en un accidente y estuvo a punto de salirse con la suya? El 6 de octubre de 1981 nació Mercia Miki Nakashima. Su madre, Janet, era maestra de primaria. Su padre, Makoto, era abogado. Ambos dejaron Japón y se marcharon a Brasil con una fe sencilla: empezar de nuevo, vivir con rectitud y darles a sus hijos un futuro mejor. Mercia creció en un hogar con 3 hermanos. Marcio, una coincidencia extraña, porque también nació un 6 de octubre, pero 4 años antes que ella y Claudia, la segunda hermana mayor. Pero Mercia no era del tipo conformista que muchos imaginan cuando piensan en una joven criada en una familia correcta. Quienes la conocieron lo recuerdan con nitidez. Era fuerte, decidida, de carácter explosivo y, sobre todo, incapaz de tolerar la injusticia. Ese temperamento la empujó a una decisión enorme: abandonar el camino de la docencia y entrar de lleno en el mundo del derecho. En la casa de los Nakashima hay un instante que se repite como motivo de orgullo: el día en que Mercia aprobó el examen del Colegio de Abogados de Brasil. No fue solo una credencial profesional, sonó como una declaración. Ella eligió ponerse del lado de la justicia. Pero alrededor de los 25 años conoció a Misael, obispo de Sousa, un hombre 10 años mayor que ella, que había sido policía militar y luego se convirtió en abogado. Se conocieron en un entorno de manual, trabajando en el mismo bufete, metidos de lleno en casos, y poco a poco se hicieron socios. Y como en esas historias que suelen terminar en problemas, trabajar juntos, entenderse, admirarse y después enamorarse. En 2009, después de 4 años de relación, Mercia puso punto final. La razón sonaba lógica y muy Mercia. Quería cortar los conflictos, reconstruir su vida y buscar una relación que encajara mejor con su ritmo. Incluso propuso algo bastante civilizado: seguir como amigos, para evitar malentendidos más adelante. El 23 de mayo de 2010, Mercia fue a almorzar a casa de su abuela, junto con su madre, sus hermanos y otros familiares. Cerca de las 6:30 de la tarde, se despidió para volver a casa. El trayecto normalmente tomaba entre 5 y 10 minutos, si no había tráfico. Sin embargo, aquella vez, Mercia nunca llegó. Al principio la familia intentó tranquilizarse. Tal vez se había detenido en algún lugar. Tal vez se le había descargado el teléfono. Pero a medida que pasaban las horas, el ambiente en la casa se volvió cada vez más pesado por la preocupación. 2 días sin noticias, y estaban al borde de la desesperación. Salieron a buscarla por su cuenta, con la foto de Mercia en las manos, preguntando en todas partes: hospitales, morgues, conocidos. Pero todas las puertas se cerraban con la misma respuesta: no la hemos visto. Al final, no les quedó otra opción que acudir a las autoridades. Al principio, la policía no pensó en un secuestro con rescate porque no hubo llamadas ni exigencias. La tarjeta de crédito de Mercia seguía en uso, y su Honda Fit plateado tampoco había sido movido. Una mujer desaparecida, sí, pero sin señales de un robo. Con el paso del tiempo, la sensación dentro de la casa se volvió insoportable, como si una roca les aplastara el pecho. Nadie tenía ya la calma suficiente para simplemente esperar un poco más, y entonces la familia decidió hacer lo último que todavía podía hacer:
romper el silencio alrededor de la desaparición. La hermana de Mercia fue quien dio el paso al frente. Apareció en un noticiero local, con la voz temblorosa de tanto llorar, pero cada palabra que dijo conmovió a todos los que la escuchaban. No habló de honor, no habló de apariencias, solo suplicó que su hermana regresara. En ese momento, ya la familia comenzó a pensar en el exnovio de Mercia, Misael. La familia lo describía como un hombre posesivo, controlador, y después de que Mercia lo dejó, se decía que empezó a seguirla. Además, también hubo un detalle bastante perturbador. Minutos antes de que Mercia saliera de la casa de su abuela, la familia recibió una llamada de Misael. La conversación fue breve, pero dejó una inquietud evidente, como un golpecito suave en la puerta, justo antes de que esa puerta se cerrara de golpe. Ese detalle fue suficiente para que la policía considerara seriamente la posibilidad de que Misael estuviera relacionado con la desaparición. Y entonces, el jueves 27 de mayo, él apareció en la comisaría sin haber sido citado, pero su comportamiento hizo que el ambiente se volviera todavía más pesado. Sabía que lo estaban mirando como sospechoso, y casi de inmediato, se marchó a toda prisa, sin dar ninguna declaración. Mientras salía de la comisaría con tanta prisa que parecía casi una huida, Misael olvidó un documento importante. Ese detalle, aparentemente pequeño, se volvió una pieza enorme. Para los investigadores, un inocente rara vez está tan alterado como para dejar atrás algo que podría comprometerlo. Al día siguiente, lo citaron para declarar, pero no apareció. No fue hasta el 31 Quintos, cuando Misael regresó, esta vez acompañado por un abogado, como si levantara un muro entre él y cualquier pregunta. Negó tener relación con la desaparición de Mercia y al mismo tiempo afirmó que, aunque habían terminado, seguían viéndose. Según su versión, la última vez que estuvieron juntos fue el sábado anterior a la desaparición. Fueron al cine. También aseguró que la llamó ese mismo día, pero que no logró contactarla. Entonces, soltó una supuesta coartada que enfrió el ambiente de la oficina. Dijo que el domingo había estado con una trabajadora sexual, pero no entregó ningún dato que permitiera a la policía verificar su identidad. Una protección imposible de comprobar, en un caso de desaparición todavía caliente, era como echarle gasolina a la sospecha. Mientras Misael intentaba armar su historia, la búsqueda de Mercia seguía como una tormenta sin salida. Familia, amigos y autoridades rastreaban cada punto, cada pista, pero día tras día solo encontraban silencio. La esperanza de «está viva» empezó a resquebrajarse en pedazos, de esa forma cruel en la que suelen desgastar los casos de desaparición. Hasta que el 10 Sextos, más de 2 semanas después de que Mercia desapareciera, un aviso anónimo de un pescador llevó a la policía a un lugar que heló la sangre. Bajo un embalse, a unos 6 metros de profundidad, encontraron el auto de Mercia sumergido. Una ventana estaba abierta. El Honda Fit fue sacado del embalse esa misma tarde, y dentro todavía había algunos objetos personales de Mercia. Para la familia, aquello ya no era esperanza. Fue como si alguien acabara de cerrar de golpe la última puerta. El equipo forense revisó el vehículo de inmediato y recogió lo que quedaba para la investigación. Pero el auto había pasado demasiado tiempo bajo el agua. El lodo lo cubría todo y casi había borrado las huellas más valiosas. Luego apareció otro detalle inquietante. El techo estaba abollado. Nadie se atrevía a concluir de inmediato si fue un accidente o una acción deliberada. Pero en una desaparición de más de 2 semanas, cada señal podía ser el lenguaje de quien provocó todo esto. Ese mismo día, el padre de Mercia se negó a esperar más. Contrató a un pescador experimentado llamado Roberto, de 47 años, para rastrear la zona alrededor del lugar donde encontraron el auto. Menos de 24 horas después, el 11 Sextos, Roberto volvió con un hallazgo que desplomó a la familia. Mercia había sido encontrada cerca de la orilla,
no muy lejos. El estado en el que estaba hizo que la identificación fuera un golpe brutal. Al final, quien tuvo que enfrentar ese momento y confirmarlo fue su hermano. Él dijo que aquella escena quedó marcada como una cicatriz imposible de borrar. Los forenses llegaron rápido al lugar para una evaluación preliminar. Se inclinaron por la posibilidad de que Mercia hubiera muerto por asfixia por inmersión. Un detalle todavía más escalofriante cuando la familia sabía algo clave. Ella no sabía nadar. Cuando se conocieron los primeros resultados de la autopsia, todo cambió. En el cuerpo de Mercia había señales de un disparo. Con eso, la teoría del accidente en el embalse empezó a derrumbarse. Ese mismo día la policía pidió una orden, registró la casa de Misael y desde entonces él dejó de ser un nombre entre rumores para convertirse en el principal sospechoso. Dentro hallaron 2 armas registradas a su nombre. Luego, la prensa habló también de una camisa rasgada y unos zapatos manchados de tierra. Detalles mínimos que, en una investigación, pueden ser un hilo directo hacia la escena. Y mientras Misael se encerraba tras su abogado, la desconfianza pública crecía con cada hora. La familia tuvo que hacer lo más duro, despedirla y sepultarla el 12/6. No fue solo un adiós, fue una promesa. Buscar justicia y verdad, aunque costara. 2 días después, surgió un testimonio que encendió todo. Un pescador declaró que el 23/5 vio un auto en la orilla, como asomando, y escuchó el grito desesperado de una mujer antes de que el vehículo se hundiera. Dijo ver a un hombre corpulento cerca, pero no logró distinguir su rostro. Y el informe forense completo heló la sangre. Hubo disparo, pero la causa final fue asfixia por inmersión. Eso dibujaba un escenario terrible. Algo ocurrió antes, y el auto en el embalse no fue, ni de lejos, un simple volantazo. Según el informe, a ella le dispararon en otro lugar y luego fue trasladada hasta la escena. Eso significa que la muerte de Mercia ya no podía entenderse como un accidente casual, sino que empezaba a encajar con una cadena de acciones guiadas paso a paso. El médico forense también confirmó que el día en que murió fue el 23 de mayo, exactamente el mismo día en que desapareció, en esos pocos minutos en los que estaba a nada de llegar a casa. A partir de ahí, toda la atención se concentró con fuerza en Misael. En los días siguientes, el caso entró en una etapa de interrogatorios constantes. El abogado de Misael afirmó que su cliente había llorado mucho al enterarse de la noticia y que intentaba mantener una apariencia de dolor. Pero para los investigadores, la emoción no es prueba. Y mientras algunos trataban de armar la imagen de un hombre destrozado, surgió algo mucho más frío. Testigos dijeron haber visto el auto de Mercia cerca de la casa de Misael, justamente el día de su desaparición. Cuando lo encararon con esa información, Misael se mostró tan desconcertado que no supo qué decir. Aún así, se aferró a su historia de siempre. Que ese domingo había estado con una trabajadora sexual. El problema seguía siendo el mismo. Sin nombre, sin dirección, sin nadie que confirmara su versión. Luego apareció otro testigo, esta vez un empleado del estacionamiento de un hospital. Esa persona aseguró que vio con sus propios ojos a Misael conducir el auto y estacionarlo el 23 de mayo. Misael volvió a negarlo, pero cuanto más negaba, más evidentes quedaban los huecos en su relato. Y mientras todo giraba alrededor del vehículo, los investigadores encontraron un vínculo que volvió el caso aún más complejo y preocupante. Había indicios de que Misael estaba conectado con un hombre de 39 años, llamado Gebrando Becerra Silva, que trabajaba como guardia de seguridad. Al revisar los registros de comunicación, también descubrieron que Misael habló con Mercia hasta 16 veces. Cuanto más se profundizaba en los registros de comunicación, más el 23/5 se dibujaba como una secuencia de coordinación fría. La policía descubrió que cada vez que Misael llamaba a Mercia, apenas unos minutos después, se comunicaba de inmediato con Gebrando, como si estuviera dando la señal a alguien que operaba detrás.
Y luego apareció otro dato que les erizó la piel. El teléfono que Misael usó ese día estaba registrado a nombre de otra persona, pero la SIM sí estaba a su nombre, y él tuvo que admitirlo. Además, en el dispositivo había llamadas a Hebrando de días anteriores, lo que sugería que nada explotó de forma espontánea esa tarde, sino que había indicios claros de preparación. En los meses siguientes, cada declaración y cada rastro terminaron empujando en la misma dirección, colocando a Misael como el sospechoso más pesado. La investigación también empezó a reconstruir el guión espantoso del día en que Mercia desapareció. Habría sido atacada dentro del auto, dejándola sin capacidad de defenderse. Luego, el vehículo fue llevado hasta la represa y empujado al agua. El detalle más escalofriante era este. El autor sabía perfectamente que Mercia no sabía nadar, y por eso todo terminó con una rapidez cruel. Cerca del bosque, la policía encontró un camino de tierra que conducía hacia un terreno privado, como si fuera una ruta de escape discreta para evitar miradas. Un testigo declaró haber visto a Misael hablando con Hebrando en una gasolinera, precisamente el 23 Quintos. Las cámaras del edificio donde Mercia vivía con su padre hablaron por todos. En la grabación, apenas 2 días después de su desaparición, Misael aparece y entra. Va impecable, sereno, demasiado. Cuesta creer que un exnovio, normal, visite, con tanta naturalidad, la vivienda de una mujer recién desaparecida. Misael no lo negó. Admitió que entró y dio una explicación que sonaba correcta. Dijo que fue a hablar con el padre porque estaba preocupado, y aseguró que se quedó más de media hora. Incluso se atribuyó haber insistido en que la familia hiciera la denuncia. Pero esa versión se cayó rápido. La madre de Mercia ya había denunciado antes de que él apareciera. Y lo que contó el padre terminó de oscurecer todo. Según él, Misael no mostró urgencia por buscarla en las primeras horas. Solo fue a preguntar dónde estaba. Mientras los investigadores armaban la línea de tiempo, surgió otro dato explosivo. Un correo de Misael a Mercia, con frases de tono amenazante. Eso elevó la tensión del caso, porque sugería que la relación no era solo turbulenta, sino marcada por presión y control desde mucho antes. El email fue enviado a Homicidios para análisis. Había sido escrito 39 días antes de la desaparición, el 17 cuartos, y desde ahí, cada detalle entre ambos empezó a mirarse con otros ojos. Los correos de la bandeja de entrada no sonaban como los de un hombre destrozado. Eran una lamentación con veneno. Se hacía la víctima mientras escupía rabia. Cada frase dejaba claro que Misael no aceptaba que Mercia se hubiera ido. Le exigía una respuesta final. ¿Iban a seguir caminando juntos o no? Mercia respondió como venía haciendo. Cortar de raíz, con claridad. Incluso apagó el teléfono para no alargar nada, y fue directa. Ya no eran pareja. Solo quería amistad y no tenía ninguna intención sentimental. Pero cuanto más lo alejaban, más asomaba el control. Contestó con celos posesivos. Si alguien nuevo entraba en su vida, ella lo olvidaría a él al instante. Días después llegó otro correo, más agresivo. La acusaba de despreciarlo, de humillarlo, y hasta sacó un accidente de auto que él había tenido, ayudándola para echárselo en cara. Para la familia, era amenaza disfrazada. El abogado de Misael sostuvo lo contrario. No era una amenaza directa, sino un impulso de un hombre abandonado. Sobre el papel suena razonable, pero lo inquietante es otra cosa. Ese tipo de frases suele delatar a quien no sabe soltar, y cuando no puede retener con palabras, intenta imponer silencio con acciones. Luego llegó el giro del 25 sextos. Hebrando fue arrestado como cómplice. La investigación señalaba que el día de la desaparición, Mercia se reunió con Misael 2 veces. Eso rompía el «yo no tengo nada que ver». Mostraba encuentros pactados, un ritmo claro y posible coordinación. En su primera declaración, Hebrando dijo que sí recibió instrucciones de alguien detrás. Y desde ahí, el caso entró en su etapa más fría. El testimonio del cómplice empezó a encajar las piezas
hasta parecer un plan completo. La primera declaración de Gebrando fue un corte limpio. Arrancó de golpe el camuflaje que Misael intentaba sostener. Dijo que lo recogió justo en la zona donde después aparecería Mercia, y que incluso lo vio con un arma. Pero lo más inquietante fue otra cosa. Afirmó que escuchó a Misael decir, con tono triunfal, y repetir 2 veces, que todo ya se terminó, como si se hubiera quitado un peso enorme. Por ese relato, Gebrando quedó bajo cargos gravísimos. Sin embargo, llegó un giro inesperado. En su segunda comparecencia ante la fiscalía, se retractó por completo. Aseguró que lo presionaron, que lo forzaron a decir cosas, y que lo anterior no era verdad, sino palabras arrancadas bajo coerción. Aún así, cuando una bomba ya explotó, no se puede deshacer. La información llegó a las autoridades, y en ese punto, Misael, que hasta entonces seguía libre, también fue arrestado. Él continuó negándolo todo y declaró durante más de 2 horas, aferrándose a su versión como a un escudo. Pero fuera de la comisaría el ambiente era otro. La gente esperaba. Hubo gritos, insultos y abucheos cuando Misael entró. Y lo mismo cuando salió. Su abogado intentó bajar la tensión, diciendo que su cliente solo respondía preguntas y cooperaba. Finalmente, el 2/8, se presentó la denuncia formal contra Misael y Gebrando, con acusaciones muy graves. La fiscalía pidió prisión preventiva por el riesgo de interferir con la investigación, y ahí el caso cambió de fase. Dejó de ser solo una pesquisa y se convirtió en una batalla ante la ley. Esto desató una serie de controversias en el caso, porque estos 2 individuos fueron puestos en libertad en una etapa temprana de la investigación, a pesar de que, en realidad, el tribunal, como ya sabemos, había ordenado su prisión preventiva antes del juicio. El abogado de Misael también presentó un recurso de habeas corpus, y el tribunal lo concedió. La Corte no solo rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada por la Fiscalía, sino que además decidió no mantener la orden de detención que ya se había dictado anteriormente. Después de esa decisión, Misael reapareció para firmar el formulario de comparecencia ante el tribunal, un trámite estándar cuando se revoca una orden de arresto. Unos días más tarde, la prisión preventiva de Gebrando también fue revocada. Al final, la familia de Mercia se sintió profundamente decepcionada y bajo una presión enorme mientras seguía exigiendo justicia. Esta medida provocó claramente una ola de indignación, y la rabia fue creciendo entre quienes más querían a la joven. Las decisiones del tribunal llevaron a un giro inesperado en el caso, porque apenas quedó en libertad, Gebrando decidió huir, lo que evidentemente complicó aún más la investigación y aumentó de manera considerable la incertidumbre del proceso judicial. Después, la Fiscalía solicitó una diligencia clave en la investigación: la reconstrucción de la escena del crimen. El objetivo era esclarecer los detalles del delito y verificar las declaraciones de Misael y Gebrando. Esto se llevó a cabo mediante un análisis minucioso de los actos y de los acontecimientos. La versión de Misael fue contrastada a través del seguimiento y la verificación cuidadosa de los registros. Cuando las palabras ya no alcanzaban para separar verdad y mentira, los investigadores fueron a lo más difícil de negar: el rastro del celular. Cruzaron los datos de la red móvil de Misael para seguir su recorrido casi en tiempo real y ver si coincidía con su versión, sobre todo con su coartada, que, cuando Mercia desapareció, él estaba con una trabajadora sexual, una historia turbia que nadie podía confirmar. En paralelo, la policía reconstruyó sus últimos movimientos, replicando la ruta que él decía haber hecho. La recreación comenzó en su propia casa, pero con un detalle inquietante: ni Misael ni su abogado estuvieron presentes. Los agentes tuvieron que actuar la escena, repartiendo roles Misael, Gebrando y Mercia para simular lo ocurrido. La primera fase se centró en el trayecto hasta la represa, donde luego aparecieron el auto y el cuerpo. Allí recrearon el escenario más probable. Mercia habría sido baleada dentro del vehículo. Quedó sin poder defenderse, y el auto fue empujado al agua. Todo quedó grabado para enfrentar escena, datos y declaraciones. También reconstruyeron la ruta de Gebrando,
porque dijo haberse reunido 2 veces con Misael, una en la represa, y cuanto más encajaban piezas, más surgían desajustes, señales de que no fue casualidad, sino una secuencia preparada. Cada paso de la reconstrucción y cada cruce con los registros telefónicos fueron abriendo grietas más profundas en los relatos de Misael y de Ebrando. Lo que decían ya no se sostenía frente a algo que no sabe mentir: la geolocalización de los móviles. Los datos indicaban que Misael estuvo cerca de la represa el mismo 23 de mayo, en abierta contradicción con la historia de estar con una trabajadora sexual a la que se aferró de principio a fin. Tras una serie de trámites legales enredados, llegó la conclusión: los dos debían ir a juicio por la muerte de Mercia. Pero justo en ese momento, tanto Misael como Ebrando desaparecieron. Fueron incluidos en una lista de búsqueda, y el caso pasó de ser un expediente de investigación a convertirse en una cacería pública, con la prensa presionando día tras día, bajo el cerco cada vez más estrecho de las autoridades y los medios. Misael finalmente eligió entregarse tras meses de esconderse, justo cuando la policía intensificó la búsqueda. Lo llevaron directo a la comisaría y quedó rápidamente detenido a la espera del juicio. Pero incluso ya bajo custodia, Misael mantuvo el mismo discurso: inocente, ajeno, sin cambios en su versión. Solo hubo una diferencia. Ahora, la policía aseguraba que tenía pruebas directas para acusarlo. Ebrando se ocultó mejor. Desapareció del radar durante mucho tiempo, hasta junio de 2012, cuando fue capturado en un operativo en una zona rural, y con ambos ya dentro del proceso judicial, el juicio quedó fijado para marzo de 2013. La tensión del caso era tan grande que marcó un hito inédito. Se convirtió en el primer juicio en Brasil, transmitido en vivo por televisión, porque el público quería ver con sus propios ojos qué había pasado con una joven abogada que acababa de salir de una relación tóxica y terminó pagando el precio más alto. El juicio se volvió una cuerda a punto de romperse cuando la fiscalía presentó su tesis con frialdad. No fue solo la muerte de Mercia, también una desaparición montada para ganar tiempo y borrar rastros. Y no lo dijeron con emoción, lo sostuvieron con pruebas. Los zapatos embarrados hallados en la casa de Misael fueron un golpe clave. El peritaje concluyó que el barro coincidía con el de la represa y que había restos diminutos de algas de agua dulce con rasgos similares. Algo difícil de pegarse por accidente si él no estuvo allí en el momento decisivo. Cada detalle así hacía que la negación de Misael sonara cada vez más forzada. La fiscalía llamó a 16 testigos, y todos apuntaban en la misma dirección. El más determinante fue Ebrando. Ante el tribunal volvió a su primera versión. Señaló a Misael como autor directo y se describió como quien lo ayudó a salir de la escena. La complicidad que una vez negó, ahora la repitió frente a todos, sin margen. Y luego la sala hirvió con otra pieza. Una trabajadora sexual declaró que, al ver que Misael no tenía coartada firme, le ofreció ser la mujer que estuvo con él ese día a cambio de dinero. Según su relato, Misael aceptó y llevó la farsa aún más lejos, hasta convencerla de una propuesta de matrimonio, como si una actuación pudiera volverse blindaje. La defensa insistió en la inocencia y en que no alcanzaban las pruebas, pero cuanto más discutían, más se desarmaba su relato, porque enfrente ya no había sospechas, sino una cadena de evidencias encajada como una línea recta. Tras 4 días de un juicio tenso como una cuerda a punto de romperse, el jurado cerró con un veredicto tajante: culpable. Misael fue condenado por homicidio con agravantes y por ocultación de cadáver. La pena inicial fue de 20 años de prisión en régimen cerrado, pero el expediente no terminó ahí. Tras la apelación, la representación que defendía los intereses de la familia de Mercia logró que la pena subiera a 22 años y 8 meses, como una forma de afirmar que esa muerte no podía aliviarse con negaciones. El cómplice, Ebrando, recibió 18 años. Años después, en octubre de 2021, la defensa solicitó que se le concediera la libertad por buena conducta. Desde entonces,
Gebrando obtuvo varias salidas temporales. Salía y luego tenía que regresar, además de recibir reducciones de condena por trabajo. Finalmente, en 2022, se le aplicó el régimen de libertad condicional y salió del penal, aunque siguió sujeto a normas de supervisión. En cuanto a Misael, el giro más polémico llegó en 2020, cuando se le concedió arresto domiciliario en el contexto de la emergencia sanitaria mundial, alegando que era persona de alto riesgo por hipertensión y deterioro de salud. Sin embargo, apenas 3 meses después, el tribunal revocó la medida y lo obligó a regresar a prisión. En abril de 2022, Misael fue inhabilitado y perdió su licencia para ejercer como abogado, además de que se le revocaron títulos y el permiso, autoridad para el uso de armas. Tras cumplir alrededor de 11 años, fue trasladado a un régimen abierto, es decir, cumplir el resto bajo condiciones estrictas impuestas por la justicia. ¿Tú qué detalle te parece más sospechoso en este caso? Déjalo aquí abajo en los comentarios.